El 16 de marzo del 2025, Andrea Bejarano fue reportada como desaparecida en Burgos, España. Días después, su cuerpo fue hallado, pero tras la confesión de su expareja, quien admitió haberla asesinado. Andrea Bejarano Echeverry nació en Cali, Colombia, y desde pequeña destacó por su curiosidad intelectual y su pasión por la ciencia. Sus amigos y familiares la recuerdan como una mujer responsable, dedicada y con un fuerte sentido del deber, cualidades que la llevaron a forjar una carrera en el ámbito de la microbiología. Hace aproximadamente 10 años, Andrea tomó una decisión que cambiaría su vida: emigrar a España junto a su esposo, Jaime Alberto Nebreda Vélez, con quien había construido una relación estable y con quien tendría a su único hijo, que para el momento de los hechos tiene 8 años. La familia se instaló en Burgos, donde Andrea logró no solo adaptarse a un nuevo país, sino también labrarse un futuro profesional en el área que siempre le había apasionado. La pareja adquirió la nacionalidad española y lograron un arraigo significativo en el país. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse. En el verano del 2024 decidieron separarse, pero por el bienestar de su hijo, continuaron conviviendo en el mismo domicilio en el barrio Gamonal. La convivencia, sin embargo, era difícil. De acuerdo con personas cercanas, Jaime tenía una actitud celosa y controladora, lo que generaba un ambiente de tensión en el hogar. A pesar de los problemas personales, Andrea nunca dejó que esto afectara su desempeño laboral. Ella se desempeñaba como técnica de microbiología en el Hospital Universitario de Burgos, específicamente en el servicio de microbiología y parasitología. Su trabajo en el hospital era más que un empleo para ella. Representaba años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Fuera del trabajo, ella era una madre dedicada y una mujer con sueños y proyectos. Tenía planeado un viaje con su madre a Dubái, lo que simbolizaba un nuevo comienzo para ella tras su separación. Pero su vida, llena de metas por cumplir, se vio truncada de la manera más inesperada y trágica. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El lunes 17 de marzo del 2025, Andrea Bejarano Echeverry, de 34 años, tenía que presentarse a su turno en el hospital a las 3 de la tarde. Sin embargo, nunca llegó. Su ausencia fue inmediatamente notada por sus compañeros, ya que no encajaba con su personalidad ni con su impecable historial profesional. Andrea era una mujer responsable y alguien que jamás faltaría al trabajo sin avisar. Por lo que, preocupados por la situación, los responsables del hospital dieron la alerta. Las primeras horas de su desaparición estuvieron llenos de incertidumbre y confusión. Su familia en Colombia y sus amigos en España no podían entender cómo alguien con una vida estructurada, con un trabajo estable y con planes de viajar junto a su madre, simplemente se esfumara. La última vez que alguien la vio fue el domingo 16 de marzo, cuando al finalizar su jornada laboral, regresó a su hogar en la carretera de Poza en el barrio de Gamonal. Poco después salió nuevamente para acompañar a su expareja, Jaime Nebreda, de 42 años, a llevar a su hijo a una actividad. En algún punto del trayecto, dentro del vehículo, la conversación entre ambos se tornó en una discusión tensa, que continuó incluso cuando regresaron a la vivienda. Lo que ocurrió después sigue siendo motivo de investigación. De acuerdo con la versión proporcionada por la familia de Andrea, tras esta discusión, ella se fue de la vivienda. Sin embargo, minutos después, Jaime fue a buscarla con la excusa de que no tenía las llaves para entrar a la casa. Y Andrea, sin sospechar nada, accedió a regresar con él. Según el testimonio de Jaime, él salió nuevamente para recoger a su hijo, pero al volver a la vivienda, aseguró que Andrea ya no estaba. Las autoridades pronto catalogaron la desaparición como inquietante, un término utilizado en el argot policial cuando algo no encaja en el relato de los hechos, por lo que la difusión de su caso fue inmediata. SOS Desaparecidos y el Centro Nacional de Desaparecidos pidieron la colaboración ciudadana, mientras amigos, conocidos y voluntarios se unieron en la búsqueda con la esperanza de hallarla con vida. Sin embargo, hubo un detalle perturbador que generó aún más dudas. Jaime no informó de su ausencia hasta la tarde del lunes,
momento en que finalmente interpuso la denuncia en la comisaría. ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Y qué había ocurrido realmente aquella noche? Las respuestas no tardarían en llegar y serían aún más escalofriantes. Cuando Jaime Nebreda Vélez se presentó en la comisaría de policía para denunciar la desaparición de Andrea, los agentes no tardaron en notar incoherencias en su relato. Su declaración era demasiado detallada, algo que suele levantar sospechas en investigaciones de este tipo. Con la brigada de policía judicial a cargo de la investigación, no quedaba más remedio que proceder a un exhaustivo interrogatorio con el objetivo de descartar o confirmar si este hombre sabía dónde podía estar Andrea. Y es que según su versión, Andrea había abandonado a su hijo para iniciar una nueva relación sentimental, insinuando que era una madre irresponsable. Sin embargo, los miembros de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta no compraron esa pista falsa que Jaime les lanzó esa noche, para así justificar la ausencia de Andrea ese día en el hospital. La denuncia por la desaparición era muy rara y extensa, ya que ofrecía detalles en exceso y había incoherencias, tales como que Andrea no había realizado movimientos en su cuenta bancaria, no se había llevado documentación y ni siquiera había cogido su teléfono. Un detalle del todo llamativo, partiendo de la base de que no había motivo para que esta madre dejara de mantener contacto con su hijo. Finalmente, y luego de horas de interrogación, en la madrugada del 18 de marzo, Jaime confesó el crimen y condujo a los agentes hasta el lugar donde había ocultado el cuerpo de Andrea, por lo que a las 3 de la mañana se confirmó la peor noticia. Andrea estaba muerta. En su relato a la policía, Jaime explicó que el domingo 16 de marzo, Andrea regresó del trabajo y se reunió con él y con su hijo en el apartamento que aún compartían en la carretera de Poza, en Burgos. Más tarde, los tres se dirigieron en su auto a una iglesia para dejar al niño en una actividad. En el trayecto de regreso a casa, la tensión estalló. La pareja, que estaba en proceso de separación, comenzó a discutir. Esta pelea continuó dentro de la vivienda, hasta que en un ataque de furia, Jaime la estranguló con su pijama. Todo indica que el niño no estaba presente cuando ocurrió el crimen, y aprovechando que su hijo aún estaba en su actividad, Jaime utilizó sus conocimientos militares para acabar con la vida de Andrea. El detonante, según una fuente policial, fue que Andrea le reiteró su deseo de separarse. Además, supuestamente ella ya se había ilusionado con otro hombre también militar, lo que habría aumentado los celos de Jaime. Tras la confesión, Jaime condujo a los oficiales hasta el lugar donde había ocultado el cuerpo de Andrea. El silencio de la madrugada se rompió con el sonido de las linternas y las pisadas de los agentes, avanzando por un camino de tierra que conducía a la ermita de Santa Casilda, en el término municipal de Salinillas de Bureba, a unos 40 kilómetros de Burgos. Finalmente, bajo una encina y cubierto con ramas, hallaron el cuerpo de Andrea. Jaime había elegido ese sitio con un propósito. No era un lugar al azar, era un sitio especial para la pareja, ya que era un espacio que solían visitar juntos. Las autoridades confirmaron que el cadáver había sido ocultado con extremo cuidado, en un intento evidente de evitar su hallazgo, pero lo que más impactó a los agentes fue la brutalidad del crimen. El examen preliminar, realizado por el equipo forense, confirmó que la causa de muerte de Andrea fue asfixia por estrangulamiento. Sin embargo, el informe también reveló otro dato inquietante. Su cuerpo presentaba múltiples golpes. Ahora, los investigadores buscan determinar si esas heridas fueron producto de una agresión previa al asesinato, o si, como sospechan, ocurrió durante el traslado del cadáver. Posteriormente, el jueves 20 de marzo, las autoridades llevaron a cabo un registro exhaustivo en la vivienda donde la pareja había convivido hasta el día del crimen. El operativo, que comenzó pasado el mediodía, contó con la presencia de la jueza encargada del caso, el abogado del detenido y el propio Jaime, quien seguía bajo custodia policial tras haber confesado el asesinato. A las 2:30, los agentes ingresaron al inmueble a través del garaje y permanecieron allí por más de una hora. Su objetivo era claro: determinar si el cuerpo de Andrea había sido ocultado temporalmente en la casa antes de ser trasladado. Cada rincón fue inspeccionado minuciosamente. Los peritos buscaban rastros de sangre, signos de lucha o cualquier indicio que ayudara a reconstruir los últimos momentos de Andrea dentro de esa vivienda, donde la tensión entre la expareja había ido en aumento en los últimos meses.
Tras prestar la declaración ante la jueza de violencia contra la mujer, Jaime Nebreda Vélez fue enviado a prisión provisional sin derecho a fianza. Además, se le suspendió la patria potestad y la custodia de su hijo, quien quedó bajo la protección de las autoridades competentes. A pesar de su condición militar, la fiscalía aclaró que el delito se cometió fuera del ámbito de su actividad profesional, por lo que sería juzgado bajo el Código Penal ordinario, como cualquier otro ciudadano. Mientras tanto, las autoridades trabajan en definir la situación del niño, quien según las primeras investigaciones, no estuvo presente en el momento del crimen. Los padres y hermanos de Andrea, devastados por la tragedia, han sido informados puntualmente del avance de la investigación. Ahora enfrentan una difícil decisión: determinar si Andrea será enterrada en Burgos, la ciudad donde construyó su vida, o si procederá con la repatriación de su cuerpo a Colombia, su país natal. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es el traslado nocturno del cadáver de Andrea, el cual habría ocurrido mientras su hijo de 8 años permanecía solo en la vivienda. Este detalle no solo agrava la brutalidad del crimen, sino que evidencia la frialdad con la que el agresor intentó encubrirlo. La Policía Nacional considera que este traslado nocturno podría aportar indicios claves sobre la planificación del delito, así como las acciones tomadas por el agresor para ocultar el crimen. Aunque la confesión de Jaime ha sido un punto de partida en la investigación, los agentes trabajan meticulosamente para verificar cada detalle de su relato, buscando posibles inconsistencias o elementos que pudieran modificar la versión final. Además, los investigadores no descartan que el crimen haya sido motivado por celos, aunque esta hipótesis aún debe ser respaldada por las pruebas forenses y testimoniales recabadas. El asesinato de Andrea es un nuevo caso de violencia de género que deja en evidencia la necesidad de mayores medidas de protección para las víctimas. Mientras la investigación sigue su curso, organizaciones en España y Colombia exigen justicia y medidas más estrictas para prevenir estos crímenes. Gracias por acompañarme en un nuevo video. No olvides darle like, comentar y suscribirte para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Recuerda, mi nombre es Mayra, pero puedes decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y mantente a salvo.